Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Matemática Sentimental, las conversaciones matemáticas en ocasión del Congreso Matemático de las Américas 2021. Hoy tenemos el honor de conversar con uno de los premiados en este Congreso Matemático de las Américas, Daniel Remenick, matemático, investigador y docente de la Universidad de Chile, va a compartir con nosotros esta charla. Daniel, es un gran honor, un gran placer tenerte conversando con nosotros. Te felicito ante todo por el premio del Mathematical Council of America 2021. Así que bueno, esperemos conversar un poco de toda la actividad matemática, de cosas que surjan, de tu poquito del tema que te hizo acreedor al premio. Así que gracias, Daniel. No, gracias por la invitación. Feliz de estar acá y de poder conversar contigo. Muy bien. Bueno, mirá, tengo la suerte de que en este ciclo de charlas ya conversamos con Andrés Navas, el premio MCA 2013, conversamos con Pablo Schmerkin, uno de los premiados del MCA 2017. Bueno, para completar la terna de premiados en estas 3 ediciones del Congreso Matemático de las Américas, charlamos con vos, así que estoy feliz, es un lujo el canal. Me parece genial. Y como te decía, ojalá vaya a hacerle justicia después de Andrés y Pablo. Así que Sí, sí. Claro que la vas a hacer, buenísimo. Bueno, a la vez quería señalar que vos también organizaste la sesión Interacting Stochastic Systems del Congreso, en el cual una de las expositoras fue Saraí Hernández, que ya estuvo conversando con nosotros en este ciclo. Así que, así me bueno, di cuenta. Sí. primero, comenzá por donde quieras. Si querés podés contarnos un poco sobre qué representó para vos este premio, ¿no? Más el reconocimiento de la comunidad a tus resultados matemáticos, y contarnos un poquito qué es esto de cuál fue tu resultado matemático, tus resultados matemáticos Sí. que hicieron acreedor al premio. Eh, a ver, primero me preguntas qué es lo que significó esto. Bueno, no sé, los premios en general no sé, difícil saber qué significan, pero por supuesto fue como harta satisfacción, digamos, de ver más que todo que el trabajo que hemos estado haciendo con harta gente se reconoce un poco más allá del el grupo que en general entiende las cosas, que como sabemos son súper, en estas cosas tan especializadas, al final son pocos o relativamente pocos los que entienden realmente, pero como que esto significa que tiene un impacto un poco más allá. Así que eso es como satisfactorio, digamos, yo diría. Eh, y sí, me preguntabas como por el tema qué es lo que hizo. Yo lo que trabajo es algo que se ve ahí en tu pizarra, que se llama, el área se llama KPZ, que es el acrónimo de 3 autores que introdujeron una ecuación hace, bueno, en 1986. ¿Quiénes son los Todavía no autores? lo dije. ¿Querés decir el Son acrónimo? Perdón. sí, el acrónimo es Cardar, Parisi y Yang, que son físicos, ellos no son matemáticos. Y lo que introdujeron fue una ecuación en derivadas parciales estocásticas, así que suena horrible. Y la verdad es que es bien complicada la ecuación, que describe como crecimiento aleatorio de alguna interfaz. Y entonces eso dio lugar a un montón de cosas, como que son como estos trabajos que de repente abren así un mundo, y un mundo que va mucho más allá de lo que ellos estaban proponiendo. Porque es un área que empezó a tener conexiones con muchas cosas en física, pero también como conexiones bonitas dentro de la matemática con otras áreas. Y se ha estado explorando desde ese momento, esencialmente. Los matemáticos ya llevan como 20 años, yo diría. Y ahí, sí, yo estoy trabajando esa es el área en la que trabajo, digamos. No sé si la describí muy bien, pero es el área en la que trabajo y en particular donde he trabajado en un problema específico que había en el área, digamos, que ha sido quizás el resultado que más influyó en el premio, me imagino. Claro. Primero te pregunto, me dijiste que en 1986 estos físicos presentaron esta ecuación en derivadas parciales estocástica. ¿Y cómo Sí. es que llamó la atención de los matemáticos esta ecuación? Esa es una buena pregunta y yo nunca he visto bien la historia, pero o sea, yo creo que hay un gap ahí que no sé bien qué es
lo que pasó, porque cuando ellos pusieron esta ecuación, bueno, la ecuación no era, digamos, había trabajo de los físicos anteriores también en cosas similares, esto tiene que ver con el trabajo que hacían ellos, son estas cosas como de renormalización, son estos argumentos medio no rigurosos, donde tienen infinitos, pero, y pudieron hacer una cierta predicción. Entonces la predicción era que tenía que haber una clase grande de modelos que se comportaban más o menos igual, esa era como la predicción, y ellos daban una cierta descripción. Y ahí los físicos se metieron a trabajar y un montón de trabajo, incluso experimental, para tratar de verificar estas predicciones, mucho de simulación, pero esto se conectó más fuerte con los matemáticos harto tiempo después. Yo diría que el artículo que comenzó el trabajo matemático es un artículo de algo que parece que es nada que ver, digamos, que es de tres matemáticos, y este artículo es del 99 y describe algo completamente distinto. Te lo podría explicar, digamos, pero es un poco técnico, pero ni tan técnico. Y ahí se hizo una conexión entre se descubrió que un problemita que tenía que ver con algo de este estilo, se conectaba con algo completamente distinto, que es la teoría de matrices aleatorias. Y a eso como que, ¡pum!, llamó la atención de un montón de Claro, gente, claro. y ahí la gente saltó bueno, no sé si la gente saltó, pero algunos empezaron a saltar y meterse a tratar de entender de dónde venía esta conexión, y ahí se empezó a armar un bueno, esta historia un poco más larga, pero yo también diría que en general en matemáticas o sea, es usual que hayan problemas que vienen sugeridos o motivados desde la física. En el fondo, la física y otras ciencias, pero en particular la física, es como una fuente como medio inagotable para los matemáticos de desafíos y de preguntas. Claro, claro. Entonces, yo no sé quién era el que estaba mirando estas cosas, digamos, pero definitivamente alguien hizo la conexión y esto prendió. Claro, y seguramente al reformular el problema o a traducirlo a un cierto, al campo del estudio de las matrices aleatorias, ya había conocimiento ahí dando vueltas. Claro, justamente, o sea, la teoría de matrices aleatoria es algo que venía siendo estudiado por matemáticos, también por físicos desde hace más tiempo, digamos, y había ciertas como técnicas o tecnologías para tratar de hacer ciertas cosas, y eso fue lo que esta gente se encontró, estos tres autores se encontraron, de alguna manera, estudiando un problema que también es súper clásico, pero un problema de combinatoria, no un problema de física ni de probabilidad, porque era un problema bien conocido en combinatoria, y ellos se encontraron con esta conexión con matrices aleatorias, y entonces ahí pudieron poner eso, pero yo no estoy seguro quién es el que hizo o sea, más que quién, en qué momento se hizo la conexión, que esto es lo mismo Claro. que estos otros problemas que vienen de estas cosas de crecimiento aleatorio, que son estas cosas KPZ, pero de ahí la cosa floreció como medio naturalmente. ¿Y cómo llegaste vos al problema? Me ¿Cómo llegué imagino que yo? lleva un tiempo la descripción, pero me interesa escucharla. No, el problema llegué. Al final, estas cosas yo creo que son. Hay mucho no sé si de suerte, pero hay como cosas aleatorias que le vienen al sistema, digamos, de cómo uno llega a un tema, digamos, uno en matemática o probablemente en muchas otras cosas de la vida, pero al final, no sé, decides hacer esto, llegaste acá, llegaste allá y algo te llevó a una cosa sin haberlo planeado. Entonces yo partí trabajando en este tema en mi postdoc, cuando era postdoc en la Universidad de Toronto. Entonces yo no estaba trabajando en esto durante mi doctorado, y mi doctorado había hecho un cierto trabajo en otro tema, digamos, y en probabilidades también. Y entonces fui a hacer mi postdoc en Toronto pensando en trabajar, en seguir algo específico que había hecho en mi tesis, digamos, que era como natural hacerlo con la persona con la que fui a hacer mi postdoc. Y al llegar allá, de alguna manera dijimos, o de hecho, quien era en ese momento, o sea, el que era como mi tutor de postdoc, pero que de hecho que sigue siendo colaborador y con el que hemos hecho muchas de estas cosas juntos en estos años, me dijo, ¿por qué mejor no trabajamos en esta otra cosa? Y ahí llegué. Entonces fue, partiendo mi postdoc, me dijo, mira, me gustaría meternos en este tema. Y fue, ya, eso fue como la primera, la primera llegada. Y es un tema que es cuesta un poco meterse, digamos, porque tiene muchas conexiones y hay que tratar de entender, hay que tratar de armarse una película grande. Eh, pero es como súper fascinante, la verdad. O sea, la gente que se mete, como que todos lo encontramos medio fascinante por la misma razón, porque tiene todas estas conexiones para todos lados. Y de alguna manera, y aquí es donde yo creo o sea, por eso decía un poco esto de suerte, digamos, porque esto uno no lo puede controlar.
de alguna manera este trabajo del que te estaba comentando, que es como lo principal por lo que me dieron el premio, supongo, es como una continuación natural de eso que había partido hace 10 años. O sea, fue como que se armó solo un cierto programa de investigación, pero que a priori uno no sabe dónde va, digamos, uno ve un problema y dice, mira, este problema es interesante, tratemos de hacer. O sea, había una pregunta que era, había un resultado dentro del área que era como, no sé si sorprendente, pero era bonito, que conectaba dos cosas y cuya demostración era muy indirecta. Era como, mira, sé esto por acá, hice esto por allá, hice esto por acá, y si pongo A más B más C, me doy cuenta de esto. Entonces había alguien hizo la pregunta, debe haber una demostración directa de esta cosa. Claro, Eso fue lo que tratamos de hacer. Y dimos la demostración directa y como que eso, ¡pum!, abrió un montón de cosas. Y finalmente llegamos a responder un problema abierto del área que era más importante, digamos, que el de dar una demostración alternativa. claro, 8 años después o algo así, no sé. claro. No, ¿cuánto? 7 años después. Perdóname que te interrumpa, pero bueno, esto me lleva naturalmente a compartir algo que surgió en varias charlas, que finalmente el fin de dar una nueva demostración de un resultado, está bien, te arroja luz sobre una parte de ese objeto que no veía, porque gracias a esta nueva demostración, finalmente después les abrió el camino para llegar a lo... o sea, la otra demostración indirecta estaba muy bien. Hacías A más B más C, como dijiste, y obtenés esto, pero quizás no te permitía ver esto que ustedes pudieron ver, gracias a la nueva demostración. Absolutamente. Y también a priori uno no sabe, o sea, voy a tratar de dar una nueva demostración. De partida quizás funciona, quizás no. Pero si funciona, sí, puede ser que te lleve a otras cosas o no. Además que, de alguna manera, o sea, algo bonito en matemáticas es que que es un poco lo que estás diciendo también, dos demostraciones distintas, o sea, un teorema no es un teorema, no es solo el resultado, es el resultado y su demostración. Y la demostración muchas veces te enseña mucho más que el teorema. Entonces, esta otra demostración que era indirecta, de alguna manera te explica por qué el resultado es cierto, hasta cierta medida. La demostración que dimos nosotros, que era directa, era un cálculo. Porque al final esto decía que una cierta distribución era igual a otra distribución. Entonces uno empieza a calcular y calcular. Estoy simplificando un poco, pero uno calcula y tiene ciertas herramientas para hacer esos cálculos y sale. Entonces, el cálculo no me dice mucho, o a priori no me dice mucho, mientras que la otra demostración indirecta es como más física, por decirlo. O sea, yo entiendo que esto hace esto, pero esto se conecta con lo de allá, entonces me entrega mejor una historia. Pero los dos lados de esta historia te enseñan algo al final. Entonces, si uno lo logra juntar. Claro, claro. Y ustedes tenían la intuición de que, o sea, uno siempre busca, bueno, sí, tengo una demostración, listo, ya encontramos una demostración que muestra que el resultado es cierto. Ahora, quiero otra que por ahí sea un poco más directa, que sea constructiva o que pueda ser calculable. ¿Tenían esa intuición ustedes de que debería haber la demostración directa o la buscaron sin tener demasiado claro si debería existir esa demostración directa? No, había una idea, que era un poco una idea que estaba en la cabeza de mi colaborador cuando yo llegué al tema. Dijo, yo quiero tratar de usarlo, porque, bueno, habría que ir al detalle, digamos, Claro, sí, pero en el fondo había como dos fórmulas dos fórmulas para el objeto sobre el cual había que hacer cálculo. Una fórmula que tenía una cierta forma, que era la que todos usaban, porque era la que era más natural de alguna manera, y había otra que estaba por ahí escondida en un artículo y nunca nadie la había usado. Y entonces él tenía la idea de usar esa, porque de hecho naturalmente se podía usar, digamos. Y después de que uno la ve, uno se da cuenta, sí se puede usar. Después era cosa de trabajar. Así que sí había una idea de que se podía hacer. Eh, y además había una idea de que eso podía llevar no era solo hacerlo por hacerlo, sino que además habían otros problemitas que uno podía hacer si sabía hacer eso. Entonces, si yo era capaz de dar la demostración directa, con fórmulas, entonces las mismas fórmulas, si después las masajeaba un poquitito y extendía un poquitito el método, iba a poder responder otras preguntas. Y ahí sí pudimos responder preguntas que de hecho, esto lo encuentro bonito porque algo que pasa en esta área, que no pasa en muchas áreas, como estábamos hablando de la conexión de la física, una de las primeras cosas que pudimos hacer con ese método fue responder una pregunta que tenían los físicos y que los físicos no habían podido responder.
Y esto ha pasado harto en esta área. En general es al revés, como te decía, digamos, los físicos nos dan estas preguntas, o no nos dan, ¿verdad? Porque a los físicos no siempre les interesa que los matemáticos puedan demostrar las cosas que ellos consideran que ya son ciertas, pero generalmente es en esa dirección. Pero en esta área no ha sido tan así. Hay muchas cosas que vienen de la física, pero mucho del avance del área ha sido desde la matemática, y hemos podido responder preguntas que usualmente los físicos resuelven antes, porque Claro, no tienen, digamos, porque no tienen como la mochila de tener que hacer todo riguroso. claro, claro. Y no ha sido así. En muchos casos se ha avanzado desde el lado matemático. Entonces, estaba como ese horizonte de poder avanzar esta identidad un poquitito más y responder una cosa que lo pudimos hacer. Pero hasta ahí llegaba. Y después esta cosa nos dimos cuenta como que se podía seguir, seguir y seguir hasta que llegamos a esta otra construcción ya más grande, digamos, que de alguna manera nace de ahí. Entonces, por eso te decía que es como paso a paso y Claro. perfectamente en alguna parte del camino la cosa podría haber parado, pero no. O sea, seguía y pudimos armar algo más grande. Daniel, ahora seguimos, pero es llamativo y no a la vez esto que contás de que usaron una fórmula que estaba ahí escondida en algún trabajo que no era la más usada. ¿Está bien? Sí. ¿A qué se debía que no fuera tan usada? ¿Por qué quedó ahí medio perdida? Porque, buena pregunta, porque ok, voy a dar lo que yo pienso que es la explicación, pero no podría saber cuál es la explicación real. Esta fórmula aparecía de nuevo en un artículo de dos físicos, pero dos físicos que están trabajando casi en el lado matemático, digamos, son físicos matemáticos, ¿sí? En el sentido de que hacen física matemática. Y ellos habían derivado esta fórmula para uno de estos procesos que tienen que ver con esta área, y la fórmula tenía una forma que yo la encuentro muy, no sé, razonable, digamos, como la ve y dice, y entiendo lo que hace, pero ellos se esforzaron en darle la vuelta a esta fórmula, de una cierta manera, para que se parezca a fórmulas que se conocían en el área de matrices aleatorias. Entonces, estaba esta otra área que está como ahí influyendo en lo que se hacía, y era muy como llamativo, justamente, que lo que ellos obtuvieron, y, bueno, no solo llamativo, digamos, era lo que estaban buscando de alguna manera, daba una conexión concreta entre un objeto de matrices aleatorias. Entonces, en este objeto de matriz aleatoria las cosas se escriben naturalmente de una cierta manera. Y ellos lo que habían hecho era escribir eso de esa manera. Y entonces después la gente dice, ahí está, esta es la manera de escribir. Entonces, esa formulita era una herramienta para llegar a esta manera más clásica de escribir las cosas. Yo creo que nadie se le ocurrió usarla, digamos. Quedó Así como ahí, estaba. Claro, era un elemento en su derivación y hasta ahí no me llegó. claro. Y sí, a mi colaborador se le ocurrió, digamos, fue el que tuvo la idea mira, si usamos esto así, sale otra cosa. Y de ahí partió, digo. Claro, claro. Bueno, es interesante porque estás dando, era una de las cosas que íbamos a charlar, pero ya estás contando un poco cómo se generan los descubrimientos matemáticos, cómo se trabaja, ¿no? O sea, a veces el plan se va armando sobre la marcha, una cosa te lleva a la otra, Exacto. mirar algo que estaba ahí dando vueltas que nadie había mirado, que es... estamos hablando un poco de la creación en matemática. Y bueno, y el asunto es, ¿por qué aparece una taza de café? Contanos qué es o sea, como vos dijiste en la charla previa, el café representa todo para los matemáticos. Acá en Argentina podríamos agregar el mate, si me permitís, ¿no? Cierto, es verdad, tienes razón. En Argentina y en Se puede Uruguay, dibujar perdón. al lado Argentina y Uruguay, no quiero dejar de lado a los hermanos uruguayos. Pero el Sí, café como símbolo universal, como diría Erdos, ¿no? Un matemático es una máquina de convertir café en teoremas. exactamente. Bueno, Yo no hablemos sé de si las te dos doy cosas. La ¿ya? cosa romántica del café como símbolo de la actividad matemática y el café en tu investigación, en la KPZ Theory, punto fijo. A ver. Sí, bueno, sí, primero, claro, es lo que estás diciendo, digamos, que todos nos transformamos en máquinas no sé si de hacer teoremas, pero finalmente el café nos mantiene
bien, y yo soy uno más de ellos, digamos. Así que bien, o sea, soy fanático del café, me gusta tomar café, buen café. Pero además, sí, el tema es uno de los ejemplos, porque al final lo que son estas cosas KPZ, son, como estaba diciendo, son interfaces de crecimiento aleatorio. Entonces, uno se puede imaginar, por ejemplo, una colonia de bacterias que crece, y uno ve cómo está así como avanzando, y uno quiere estudiar esa frontera, digamos, la frontera de la colonia que está creciendo, o uno se puede imaginar un pedazo de papel que uno quema, y entonces el frente este de combustión avanza. Y un ejemplo curioso que salió hace un par de años en unos artículos de físicos, es que hicieron unos experimentos donde muestran que, entonces acá voy a mentir un poco, después explico por qué mentí, pero muestran que cuando uno toma, ¿has visto cuando uno toma café y después lo dejas en la mesa? Y si se te chorrea un poco, entonces te queda la mancha, pero esta mancha queda como queda como clarita al centro, y queda con este borde, que es como café, digamos. ¿Sí? Entonces la mancha esta tiene café en el borde. Entonces, uno puede buscar fotos, digamos, y te das cuenta claramente de que queda como el agua muy, muy licuada, o muy, no sé cómo decirlo, con poco café en el centro, y se ve esta mancha de café así. Entonces lo que ellos estuvieron verificando es que eso que se ve, el comportamiento de esta frontera, digamos, de esta mancha de café, es igual que KPZ. O sea, lo que describe este comportamiento es KPZ. Y lo que está pasando acá, todavía sigo habiendo mentido un poco, pero lo que pasa es que uno tiene un proceso donde las partículas de café que están disueltas en el agua, cuando quedan en la mesa, tienden no sé, por capilaridad o por no sé qué cosa, porque yo invierto con la explicación física, las partículas de café tienden a irse al borde. ¿Sí? Entonces, como que viajan desde y se empiezan a agregar. Entonces caen y empiezan a hacer, o sea, sale una y queda en el borde, después llega otra y choca y se queda ahí, y empieza a crecer esta mancha, digo. Y la manera en la que crece se ve como que cumple las propiedades de algo que finalmente se va a ver como KPZ. Entonces, esa es la conexión, digamos. Y hay un artículo, uno puede buscar. Después, en todo caso, me pasás el link al artículo, lo podemos poner en Sí, la sí. descripción del video. Incluso sí, la gente que lo hizo son unos físicos que, bueno, al menos, no sé si eran todos ahí, creo que sí, de la Universidad de Pensilvania. Entonces tenían en su página incluso un video donde lo explicaban y lo mostraban. ¿Sí? Y hacen tienen unas animaciones de estas cosas tipo KPZ, que se puede ver y se ven los dibujos. La mentira es que no es verdad. Porque lo que ellos están haciendo es que si tú agarras café y lo haces, ves la mancha, pero la mancha que ves no es KPZ, es otra distribución. Pero lo que ellos se dieron cuenta, y aquí ya es un poco más técnico, pero es que si las partículas de café, que son muy pequeñitas, digamos, es el café ya disuelto, en vez de ser redondas, son como alargadas. ¿Sí? Entonces, en vez de ser pequeñas esferas, son pequeños, no sé, elipsoides o no sé qué cosa, bien alargaditas. Entonces ahí se ve como KPZ. Entonces, en verdad no son las manchas de café, sino que el chiste sería que uno tiene que moler el café de una manera bien especial, y ahí se ven estas cosas tipo KPZ y matrices aleatorias, pero si uno lo muele con un molino normal, bueno, te queda otra cosa, digamos, te quedan las cosas más clásicas. Pero está bien, es un ejemplo como para ilustrar. O sea que ¿y a qué llamábamos KPZ punto fijo? ¿No? Que creo que es uno de tus trabajos. Sí, lo que pasa es que lo que uno tiene es la mejor manera de pensarlo es como el teorema del límite central que uno aprende en el curso de probabilidades o de estadística, ¿cierto? Entonces ahí uno sabe que yo tengo un montón o sea, yo cuando sumo variables aleatorias y después las normalizo y las divido de alguna manera, esta cosa converge a una distribución normal, ¿cierto? A la campana de Gauss. Entonces, ese es lo que hemos visto todos, Claro, esencialmente en cualquier curso de probabilidades se ve eso. Pero lo bonito de eso es que no depende mucho de las variables que estoy sumando, ¿cierto? O sea, es un límite universal el que Claro, estoy que usando. solo que tengan la misma distribución, las variables.
Ni siquiera necesitas tener la misma distribución. Ah, Necesitas tener, digamos, hay teoremas que uno puede empezar a extender. yo recuerdo era así. Ese es el típico, esa es la versión más sencilla, digamos. Después hay versiones más complicadas. La versión más sencilla es la de 1700 no sé cuánto, de Bernoulli y Laplace, que es de tirar monedas. Claro, Uno tira monedas y cuento cuántas caras me salieron. Y después la cosa se empezó a complicar más. Entonces, no, uno puede tomar la misma media y la misma varianza, por ejemplo. O ni siquiera, uno puede decir, bueno, si la varianza es asintótica, ¿no? Se puede complicar un montón. está bien. Pero el punto es que ese justamente es el punto, digamos, ¿no? No importa mucho la característica de las variables, sino que macroscópicamente lo que veo en el límite es la misma normal. Entonces, en esta área de KPZ lo que uno tiene son estos frentes de crecimiento aleatorio, ¿sí? Y también otras cosas, o sea, no es solo frentes de crecimiento aleatorio, pero es como lo más fácil de describir. Y entonces el punto de todo esto es que para muchos modelos, ¿sí? Como que bajo ciertas condiciones no importa cómo sea el modelo de crecimiento, no importa cómo lo definiste, de dónde venga, o un montón de otros sistemas que son distintos, el límite es el mismo, así como la normal es la misma, siempre se ve este límite. Eh, el punto fijo KPZ, que bueno, tiene ese nombre por una razón particular, es como este límite, el límite de todos estos posibles frentes de crecimiento tiene ese nombre. Y lo que pasaba era que acá es distinto porque esta distribución ahora depende de cómo parto. O sea, si por ejemplo yo quemo un pedazo de papel y lo quemo desde la esquina, por ejemplo, entonces puede tener algo que avanza así. Frente avance. Claro, pero si quemo el papel desde, digamos, no sé, tengo una fogata y pongo el papel completo y viene desde abajo así, el frente que veo crece de una manera distinta, ¿sí? Porque la condición inicial es que partí con todo abajo quemado y esto avanza. Y así, dependiendo de la condición inicial, uno veía distintas distribuciones. Entonces, lo que se sabía era como esta construcción en algunos casos particulares. ¿Sí? Si parto, esencialmente los dos que describí un poquito. Claro. Parto en la esquina y si parto desde abajo. Estoy simplificando, estoy sobresimplificando un poco, pero entonces, este punto fijo KPZ lo que te da es la construcción completa para cualquier condición inicial, y entonces además te permite describirnos, una vez que uno hace eso, uno puede describir la evolución en el tiempo de esta cosa, y eso. Pero, volviendo a tratar de simplificarlo, es como la distribución normal en esta área, que es como lo básico que uno tiene que saber para poder decir otras cosas, digamos, porque si no puedo sería como hacer probabilidades sin saber la distribución normal. Entonces, antes se sabían algunos aspectos y ahora se saben más, pero todavía faltan cosas. Claro. Bien, Eso, eso es lo que es. y hay problemas por seguir abordando, problemas por resolver, que te hayan quedado pendientes, Sí, me a ver, imagino. hay muchos. El problema más grande, bueno, hay dos tipos de problemas. Uno tiene que ver con estas conexiones que yo te decía, que tiene esto de acá, se conecta con matrices aleatorias, entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Qué tienen que ver estas cosas de matrices aleatorias con esto? Y eso tiene varias versiones de hacer esta pregunta, porque hay conexiones con ciertas cosas que vienen del álgebra y de otras áreas de la física. O sea, un problema abierto es entender eso en más detalle, que eso se ha hecho algún avance, digamos. Pero el otro problema grande es lo que se llama universalidad. Universalidad es el hecho de que todos estos modelos se van al mismo límite, digamos, que todos están descritos por este mismo punto fijo, KPZ, como lo que pasa con la normal. Y eso es un problema, quizás la analogía es que como que lo que hicimos, y lo que ha hecho la comunidad, es calcular estas cosas y describirlas. Voy a hacer la analogía con la distribución normal, como tirando monedas. Entonces yo solo sé que si tiro monedas, me voy a la normal. Y quizás después puedo ver, no sé, puede haber otro modelo distinto, pero también sencillo, entre comillas, como tirar monedas y también porque se va a la normal. Pero si ahora me lo cambian un poquitito, no tenemos idea cómo Claro. demostrar la convergencia. Entonces, hasta ahora vamos por ahí, digamos, vamos más o menos a la altura del teorema este de Bernoulli-Laplace. Vamos un poco más adelante, se ha avanzado un poco, pero
Bien. El sueño sí sería poder demostrarlo para todas las cosas que debieran satisfacerlo, y eso no, no sabemos cómo hacerlo. Bien, todavía, y no saben cómo hacerlo. Hablábamos con Julio Rossi, un matemático argentino, sobre problemas que él tiene interés en resolver, y le hice una pregunta similar. No saben cómo resolverlo porque todavía piensan que les falta alguna herramienta teórica, que se desarrolle alguna herramienta teórica, o es simplemente, no es la palabra adecuada simplemente, o quizás falta ver una conexión con lo que tienen, un insight particular para llegar a esa demostración. No sé si se entiende la pregunta. No, yo creo que en este caso es la primera. Faltan nuevos desarrollos teóricos. Sí, en lo que te estaba describiendo, en cómo calculamos esta cosa en general y qué sé yo, era más lo otro, era como un insight. O sea, todos pensábamos que, no, que hacer este cálculo no era posible, porque en el fondo, de alguna manera, era como era como el conocimiento heredado, así, de que todos decían, no, esto no se puede, no se puede. Pero faltaba el insight de que si junto esto, con esto, sí, sí se puede. Y de ahí salió. Pero en este otro tema, todos estos resultados usan fórmulas exactas. Es como bien increíble, pero uno tiene estos sistemas complicados y se pueden empaquetar de una manera donde tienes fórmulas exactas de calcular exactamente cuál es la probabilidad de que si yo partí de acá, voy a estar allá. Y las fórmulas son enredadas, son bonitas, pero son hasta cierto punto enredadas. Pero finalmente se podían escribir de una cierta manera que uno podía calcular estas cosas y tomarle límites. Pero estas fórmulas exactas solo valen para modelos muy particulares, muy especiales, que tienen una cierta estructura, que es lo que conecta con estas cosas medias algebraicas y de combinatoria. Y en general no tenemos cómo atacarlos, porque es demasiado complicado. Entonces habría que tratar de agarrar un modelo y compararlo con otro y hacer la comparación. Y eso no resiste mucho, digamos. Se puede hacer un poquito y no resiste. Entonces, la verdad es que sí, falta una idea. Yo creo que falta alguna herramienta teórica que hay que desarrollar y que va a tener que venir de otro lado. Ahora, uno nunca sabe, digamos, mañana puede aparecer algo y nos sorprende a los que seguimos esto y ver que, no, sí se podía. Y ha pasado un poquito, han habido algunos desarrollos en esa dirección ahora, Bien, bien. pero Sí, por falta. ahí alguien encuentra alguna formulación de la expresión de alguna fórmula disfrazada en alguno de tus trabajos y como Sí, sucedió a pero usted. yo diría que es más complicado que eso, en este caso. Bien, bien. Sos modesto, bien. No, es que son desafíos de otra de naturalezas distintas. Una es de poder tomar este límite, calcular, ver, describir el objeto y qué sé yo. El otro es distinto, digamos. Es como más, no sé cómo describirlo, digamos, pero requiere como de una maquinaria más como de análisis, en el sentido de análisis como matemático. Claro, claro, claro. Bueno, ya que estamos, para decir algo más con respecto al valor de los premios, es genial, la comunidad reconoce tu trabajo, ¿no? Eso siempre es reconfortante. Tenés más visibilidad, ¿no? Te hicieron más notas periodísticas en el último tiempo que las que te habían hecho previamente. Saliste en los diarios, alguna entrevista. Sí, me hicieron algunas entrevistas, sí. No sé si tanto como en los diarios, pero sí, me hicieron entrevistas bueno, dentro de la universidad, para alguna nota periodística, las cosas de la universidad, y también me hicieron una nota periodística en un diario grande de Chile, pero que salió online, no sale en la... Pero lo que sí es sorprendente es que harta gente que yo no habría pensado la vio, digamos, se enteró de esto porque en La Tercera, digamos, que es Sí, este diario, salió por ahí en la página web donde ponen las noticias. Bueno, supongo que ya muy poca gente lee el diario físicamente, entonces el sí. que ve el diario lo ve ahí. O había alguna cosa por Twitter y les llegó, y me sorprende la cantidad de gente que uno no esperaría que sí está atenta a estas cosas. No en el sentido del premio, sino que en el sentido de que gente que cuando salen noticias de ciencia sí las miran, y de repente si alguien me conocía por casualidad me decía, oh, felicitaciones o algo así. Entonces, yo creo que sí da visibilidad, pero yo creo que también ayuda, sobre todo a países como Chile, que es un país chico, pero en buena medida también en muchos países de Latinoamérica, yo diría, como son cosas que pasan menos,
posiblemente que en Europa o en Estados Unidos, entonces tienen mayor impacto. Lo mismo, no sé, estoy pensando como en las Olimpiadas, si en Chile alguien gana una medalla, aquí es una fiesta. Este año me parece que no va a haber fiesta, pero no queda mucho. Creo que acá Eh, en Argentina tampoco. ¿Tampoco? Sí, y aquí no es que haya fiesta, por supuesto, pero sí como que se valora más y de alguna manera yo creo que da visibilidad y le da visibilidad también al valor que tiene o al valor que se le da a hacer ciencia, a hacer matemáticas. Entonces yo creo que eso es como una buena excusa para que se hable un poco más del tema, para que se destaque y para que, bueno, niños puedan interesarse, etcétera. En ese sentido creo que es bueno. Ojalá no fuera necesario, digamos. Ojalá que hubiera ese interés igual y que este tipo de cosas o los esfuerzos que hacen gente que hace ciencia, que hace matemática, se pudieran valorar en sí, digamos, no porque alguien lo valoró afuera, o Claro, porque hubo un premio. Pero el hecho es que sí ayuda en ese sentido. claro. Bien. Y también me decías que está bien, uno es el que recibe el premio, pero hay todo un contexto que facilita que en Sí, tu caso vos recibas el premio o el que sea. sí, sin duda. O sea, yo creo que o sea, la matemática es a estas alturas una disciplina muy colaborativa. Y tanto porque cualquier cosa que uno hace, te estás parando en lo que hizo gente antes, digamos, por más que no la conozca, y estás confiando en lo que hicieron y estás apreciando lo que hicieron, pero además los artículos, los trabajos se hacen casi siempre con colaboradores, digamos. Yo en mi caso tengo un grupo de colaboradores, en particular uno con el que he hecho muchos de mis artículos, y claro, por cosas que yo creo que van teniendo que ver con otras variables, el reconocimiento va a un nombre de una persona. Pero el reconocimiento yo lo entiendo como un reconocimiento también al tema, a lo que hemos estado desarrollando en general, digamos. Y claro, estos premios tienen cierto que un premio en América, con cierta edad y qué sé yo. Pero claro, ojalá se pudieran dar de otras maneras. Pero sí, yo creo que al final el valor que tienen, o sea, digo, el, creo, quizá la manera de ponerlo es que dentro de matemáticas el reconocimiento que se le puede dar a un tema o a un trabajo, algo así, tiene que ver con publicar, con dónde queda publicado, cosas por ese estilo. Y, y- y creo que los matemáticos eso lo entendemos más o menos fácil. ¿Sí? O sea, cuando uno ve un tema y ve dónde se publica, te das cuenta cuál es el valor, al menos el valor que se le da, no sé si el valor intrínseco. Estos premios yo creo que son un poquitito más hacia afuera, digamos. Y al final siempre tienen algo de arbitrario de a quién le llega, digamos. Pero sí, digo, no es que esté, o sea, creo que hay mucha más gente que también merece premios, digamos. Pero estos premios se dan y bueno, por una razón u otra llegan a ciertos temas. Claro, pero bueno, bien, bien. En tu caso, merecido está, está muy bien. Estuvo la ceremonia de premiación el 9 de julio, justo el día de la independencia argentina. Estuve Sí, viendo la ceremonia por YouTube. Si mal no recuerdo, Alejandro Más hizo la presentación de tu premio, ¿no? exacto. Alejandro Más, que es el director del CMM, del Centro de Elemento Matemático, donde yo soy investigador. Bien, Él bien. ahí trató de explicar un poquitito también de qué se trataba esta cosa. Sí, sí, sí. Bueno, ya que estamos, mencionaste el Centro de Modelamiento Matemático, que es una Sí, institución de referencia en Chile, ¿no? ¿Querés contar sí, brevemente, describir cuáles son los objetivos del Centro de Modelamiento Matemático, por favor? sí. El centro es bueno, digamos, un centro, una institución iba a decir bastante particular, digamos, no sé si es bastante particular, pero que tiene una característica que es un poco distinta, que hay en otras partes del mundo, digamos, pero que logra hacer algo que me parece que no es trivial, digamos. El centro nació hace 20 años ya, un poquito más, tratando de, como lo que dice, acercar la matemática al, como supongo que en un comienzo se pensaba más que todo al sector productivo y al sector público, y esencialmente lo que es aplicaciones. Y entonces el centro es un centro de investigación, que en este momento es bastante grande, hay un montón de gente trabajando, que no son para nada todos matemáticos, y que tiene como dos objetivos principales. Uno es el desarrollo de la matemática,
¿sí? Que de la matemática en el sentido de teorema, simplificando, digamos, del desarrollo de la teoría matemática. Pero por otro lado, y tan o más importante es el desarrollo de aplicaciones. Entonces, en lo que termina transformándose de alguna manera es como, de nuevo, es como una excusa para que matemáticos nos involucremos en problemas que probablemente no nos involucraríamos si no. Entonces, esto nace de un grupo, digamos, de académicos de la universidad de hace un montón de tiempo, digamos, que reconocen que acá había algo que hacer, digamos, y que tenían este interés, pero la verdad es que todos nos terminamos metiendo un poquitito en cosas y terminamos haciendo cosas que posiblemente no haríamos. Y por otro lado hay un grupo de ingenieros y de otros, digamos, en el centro se llaman scientists, que son gente con doctorado, digamos, pero que no están siguiendo una carrera puramente académica, trabajando en problemas de toda índole. Entonces va desde la minería en Chile y cosas donde la matemática puede responder problemas. En educación matemática hay un grupo grande. Hay gente haciendo aplicaciones tipo bioinformática, por ejemplo. El mismo Alejandro Mas que mencionabas, él ha estado trabajando mucho tiempo en cosas que tienen que ver realmente con secuenciamiento del genoma y análisis. Han desarrollado algoritmos para secuenciamiento de ciertos tipos de genoma. Hay cosas más tipo investigación de operaciones o gestión de recursos. Así, se me van varias, seguro. Pero bueno, y ahora hay mucho también que tiene que ver como con ciencia de datos, obviamente. Aplicaciones de ciencia de datos. Entonces, es como que de alguna manera se junta teoría y práctica y se va desarrollando de manera conjunta. Bien. Sí, me parece interesante. Están siempre las aplicaciones a las ciencias, parece que son bienvenidas, ¿no? Física, ingeniería, minería, pero que también trabajen en educación matemática es llamativo, ¿no? No es usual. Sí. No, y ese ha sido un grupo súper exitoso. O sea, la verdad es que han desarrollado cosas súper bonitas, digamos. Hay un grupo que hace trabajo como más de cómo enseñar matemáticas en el aula, en el fondo, que ha Claro, sí, sí, desarrollado sí. algunas metodologías, pero hay otro grupo grande también que se ha desarrollado en capacitar a profesores de enseñanza media, más que todo, secundaria en Argentina, creo que sería, enseñanza media acá. Sí. Y sí, o sea, tienen unos proyectos súper grandes y han tenido como alto impacto. Eh, yo creo que es más que todo un tema de vocación, digamos. Bueno, de capacidad de hacerlo, digamos, y de gestionarlo, pero una vocación de tratar de que el conocimiento, digamos, que podamos tener en las universidades no se quede ahí, digamos, sino que reconocer también de que puede hacer falta que eso se traspase un poquitito también a los jóvenes, qué sé yo, y tratar de ayudar por ese lado. Una de las cosas que conversamos y me pareció muy adecuada es que tu idea con respecto a escribir un trabajo de investigación, ¿no? O sea, transmitir, o sea, el paper como una suerte de cuento, como una suerte de Sí, relato que uno comparte con el lector. Adscribo completamente a esa idea. Daniel, ¿querés contarnos? sí, bueno, lo que conversábamos es que cómo se escribe un paper, digamos, qué tiene que ver, o no sé si son un paper, digamos, pero cómo. Y lo que yo le trato de decir a mis estudiantes cuando nos toca tratar de hacer algo así es que uno de alguna manera está, no sé, yo lo pienso como por un lado estás contando un cuento, realmente estás contando un cuento, porque si voy a escribir una cosa que es seca y entre paréntesis, yo no sé si lo logro hacer bien, digamos, pero esto es como lo que uno quiere hacer, que es seca y que tiene y que solo el especialista lo va a entender, de hecho el especialista incluso se va a aburrir muy rápido, digamos. Siendo que creo que lo que uno tiene que tratar de hacer es explicar por qué lo que estoy haciendo merece haber sido hecho. ¿Sí? Y cuál es el interés. Y al final yo lo pienso como conversábamos, como que estoy contando el cuento de qué es lo que hice, de qué se trata esto, a dónde va y por qué es interesante. Y creo que es como por un lado uno lo piensa así, por otro lado te tengo como que vender el cuento, te tengo que vender mi problema. ¿Sí? Y tú me lo tienes que comprar. Sí, te creo, esto es interesante. Entonces, creo que al final la escritura de un artículo es un proceso que merece mucho esfuerzo, digamos. Y que
hay talento, digamos, hay gente que lo hace súper bien, gente que no lo hace tan bien. De repente pueden haber resultados que quedan medios escondidos en que está tan mal escrito o tan difícil de relacionarse con lo que está escrito. Me pasaba ayer, estaba leyendo un artículo de hace hartos años tratando de entender algo y que no lo logro entender. O sea, sé que me interesa lo que están diciendo y sé que si leo línea por línea puedo entender línea por línea lo que, digamos, puedo pasar de esta línea a la siguiente, entender lo que dijeron, y cuando llego al final digo, pero ¿qué están haciendo? No entiendo lo que están haciendo, ¿por qué están haciendo eso? Entonces, claro, yo creo que es un poco eso, es tratar de que eso quede claro y de escribirlo de una manera correcta. Y después están las cosas más como de manías, de cuánto uno quiere que la cosa quede bien, que no quede bien. Yo, lo que te decía es que yo en mi caso al menos creo que gasto demasiado tiempo en eso, pero un poco medio obsesivo, digamos, de tratar de que quede bonito y que se extienda. La palabra precisa, Exacto, la palabra precisa y de repente, bueno, no decir más que lo que es necesario, o decir suficiente para que se entienda, eh, etcétera. Pero sí, volviendo atrás, yo creo que al final es eso, es un cuento esto lo que uno está contando. Digamos. Es un cuento y después tiene que venir la demostración, y la demostración sí, te tiene que convencer que el cuento es cierto, digamos. Pero claro, antes de la demostración es un cuento. claro. Sí, sí, y aún la misma demostración se devela la trama, ¿no? Uno va construyendo el relato, va construyendo el suspenso, y a mí me gusta, con esto que decís, a mí me gusta pensar que ahí es donde entra a tallar la subjetividad del matemático, porque uno piensa, sí, el resultado matemático es objetivo, tal cosa vale, listo, ahí hay objetividad, eso es independiente del matemático, ¿no? Y bueno, nosotros, nuestra chance de parecernos un poco más a los escritores, a los artistas, es en el modo en que presentamos, que construimos ese cuento, ese relato, ¿no? Entonces, yo por eso te decía que adhiero a esa idea tuya de pensar en nuestra escritura matemática como un cuento, como un relato, porque es el lugar donde podemos expresar nuestra subjetividad, ¿no? No sé, esa idea a mí me gusta considerar. Estoy súper de acuerdo. El otro desafío es que uno tiene que ser capaz de, digamos, porque finalmente no es un cuento, no es un relato, es un artículo científico. Entonces, o lo mismo pasa si uno da una charla, por ejemplo. La charla también es lo mismo, uno tiene que, Claro. no sé qué sería, digamos, no es un cuento, también es un cuento, pero ahora lo estoy contando. Es una puesta en escena, eso es una actuación de alguna manera. Exacto, es una actuación, eso, exactamente. Pero, pero claro, si uno lo exagera, si yo lo único que digo, no, mira, le voy a contar esto es lo más importante del mundo, por esto, bueno, pero me tienes que dar algo. Entonces, de repente pasa, por ejemplo, a mí me pasa en esta área que es súper difícil incluso para dar una charla a un público probabilista, si quiero introducir todo lo que necesito introducir para poder llegar como la gente no está tan acostumbrada, me puede tomar 45 minutos. Entonces, pues no me queda tiempo para hacer nada. Entonces, al final uno tiene que ir como, ¿qué digo? Digo un poquitito de acá, digo un poquitito de allá, no me queda tiempo para hablar de la demostración. Entonces, es un balance que también es difícil, digamos. Tiene que ser un cuento, pero tiene que llegar hasta un cierto punto, digamos. Y antes de que el lector, que al final no es un lector normal, es un matemático, diga, ya, pero, ok, suficiente, ya te entendí, ahora dime por qué. Y ahí está ese balance que hay que ir buscando, digamos. Claro, y que finalmente con Julio Rossi hablamos en la charla que hicimos, que finalmente tiene que ver con lo que le interesa a cada matemático, porque no todos se vinculan de la misma manera, no todos por ahí están esperando lo mismo. Por ahí Julio decía que puede ser que haya matemáticos que esperan la demostración súper técnica con todos los detalles, y otros que no les interesa, quieren la gran figura, ¿no? El gran plan que está detrás, que es... Pero bueno, esto muestra las diferentes formas de hacer matemática, ¿no? Las diferentes maneras en las cuales uno se vincula con el conocimiento matemático. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo llegaste vos a la matemática? ¿Qué fue lo que te hizo pensar, che, yo quiero ser un académico? Es buena pregunta. O sea, yo creo que aquí sí que debe haber una respuesta por cada matemático, digamos, pero siempre Hay clases de equivalencia igual, ¿eh? Ahí los podemos sí, decir por clases de equivalencia. me imagino, ¿no? Es un buen punto ese también. Sí.
me cuesta un poco, tengo que tratar de pensar cómo fue, digamos, o en qué momento fue que dije sí, finalmente. Pero no, creo que sí lo puedo decir. Cuando yo estaba en el colegio siempre me gustaron las matemáticas, bueno, no sé, era bueno para la matemática, me iba bien, pero me gustaba la ciencia en general, me gustaba, estaba súper interesado en física y en astronomía también. Entonces me gustaba leer de física, de astronomía, lo que podía entender a esas alturas, y, pero no estaba seguro en el colegio de que quisiera, o no estaba listo como para tirarme a la piscina y decir, ok, me voy a dedicar y voy a ser científico. No tenía claro qué es lo que quería hacer. Entonces tenía la opción de entrar a en Chile tenemos estos planes, no sé exactamente cómo es en Argentina, pero en ingeniería hay algo que se llama el plan común de ingeniería, que típicamente tenemos en casi todas las universidades, que son generalmente como 2 años de matemática, física, química, computación y no sé qué más, y que después uno deriva en las distintas especialidades. En donde yo estudié, que es la Universidad de Chile, mismo donde estoy ahora, esa carrera te lleva, además de las posibles ingenierías, te lleva en particular a una licenciatura en física, si tú quieres, a una licenciatura en astronomía, si quieres. Hay un par más, hay geología, geofísica, y también existe una carrera que se llama ingeniería matemática, que es esencialmente, es un título de ingeniero, pero donde la formación fuerte es matemáticas aplicadas. Entonces, para mí eso era como, bueno, voy a estar ahí, voy a estar un par de años y después podré decidir qué es lo que quiero hacer y qué es lo que me gusta. Pensando en que podía salir por astronomía, podía salir Claro. por física, podía salir por matemática también, siempre tenía el bichito de que quizás matemática. Y cuando empecé a tomar los cursos de matemática, la verdad es que me di cuenta que para eso era, digamos, eso, me gustaba física, como que me gusta la física, pero no me gustaban los cursos de física, no me gustaba ponerme a resolver y era no sé si era malo, pero era relativamente malo, no entendía bien las cosas. En cambio, en matemática entendía bien, entendía que la demostración y que la estructura y que la integral de Riemann, no sé, estoy inventando lo que sea. Y como que me hacía todo sentido. Entonces ahí decidí seguir la carrera en ingeniería matemática, donde uno ya empieza a ver, en ese tiempo eran cursos de análisis y cosas por el estilo, y después seguían a otras áreas, en particular a probabilidades. Y ahí me empezó a gustar. La verdad es que a esa altura tampoco estaba seguro de que quería dedicarme a las matemáticas porque no tenía 100% claro, digamos, que me quería dedicar o que me iba a ser satisfactorio dedicarme a tratar de inventar teoremas y demostrarlos. Pero finalmente de a poquitito una cosa llevó a la otra y al final me decidí por hacer un doctorado. Así llegué. Todo fue como de a pasitos, digamos. Claro, claro. Y si no tenías claro, ¿y pensaste alguna vez en la cuestión laboral? ¿Pensabas de que ibas a trabajar mientras estabas, elegiste ingeniería matemática y aún antes de saber que ibas a hacer un doctorado? ¿Pensaste o dijiste, bueno, ahora voy a tener que trabajar? No sé. Bueno, o sea, eso siempre es un tema, porque por supuesto uno como matemático es una apuesta más arriesgada, digamos, sin duda. No, yo más o menos rápido me di cuenta que no quería, yo creo, yo diría que no quería ser, digamos, salir de la universidad y ponerme a trabajar en, no sé, lo que sea, un banco, eh, no tenía, digamos, no me imaginaba teniendo un trabajo como de oficina, o no sé cómo Claro. ponerlo. No sé si para allá iba la pregunta, digamos, pero Sí, 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 está sí, perfecto. Justamente porque no quiero estar en una empresa, no quiero estar en una institución por fuera de lo exacto, académico. Algo ya te iba exacto. pasando. Sí, de alguna manera esto como de hacer matemáticas igual me sonaba como un poco demasiado removido de la realidad, no sé, quizás ese era mi problema. Entonces tomé, por ejemplo, tomé algunos cursos de economía mientras toman, y en algún momento me gustó, o sea, no es que en algún momento me gustaba la economía. Y Claro. en algún universo paralelo podría haber terminado, no sé. Dijiste algo que me llamó la atención. ¿Tenías algún conflicto con esto de que la matemática estuviera alejada de la realidad? ¿Sentías como una tensión? No, la verdad es que no, pero Pero te lo entonces de alguna planteaste. manera yo creo que quizás para algunos es muy natural decir, ok, sí, y voy a dedicar mi vida a esto, pero yo no lo tenía tan claro, digamos. Y creo que un poco iba por ahí. Es como, bueno, ¿y qué voy a hacer después? ¿Qué pasa si no me va bien, si no consigo un puesto en una universidad? Digamos, que es súper posible, por supuesto. Claro. Porque finalmente es una apuesta arriesgada. Y también un poco lo que pasa es cuáles son, o sea, uno tiene que pensar cuáles son las salidas que uno tiene si es que decides no dedicarte a la academia. Y para los matemáticos como que me parece que eso va cambiando en el tiempo. En un momento fue, no sé,
compañías de seguro, después era finanzas, ahora es ciencia de datos. Entonces, no sé, como que yo mantenía esas cosas en la cabeza. Pero finalmente decidí que lo que me gustaba era matemática, así que si me iba a especializar, me tenía que especializar en eso, y que después vería lo que algo encontraría en algún momento. Bien, y ya hace más de 20 años que estás viviendo con la matemática a tu lado, Sí, ya así hace más que... de 20 años. Sí. Pero yo creo que sí es una, o sea, yo creo que al final lo que uno se da cuenta es que el que estudia matemáticas no tiene problemas para conseguir trabajo. O sea, siempre hay trabajo. Eh, Siempre hay que ser capaz de buscar, digamos, que uno ve que la gente encuentra, porque las habilidades son muy requeridas. Y la manera de pensar, un poco lo que se me había quedado un poco en el tintero decir del CMM es que no es solo el aplicar teoría matemática o desarrollar teoría matemática, sino que la matemática te da una manera de enfrentar problemas. Y esa manera de enfrentar problemas me parece que cada vez más buscada también por el mundo afuera de las matemáticas. Entonces sí, en ese momento yo, claro, no lo tenía tan claro, pero después dije, ¿sabes qué? En un momento decidí, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero seguir aprendiendo, así que voy a hacer Claro, eso. claro. Bien, Daniel, ya hace casi una hora que estamos hablando, ese es el latiguillo típico que uso en las charlas ahora, como para ir, podríamos seguir hablando mucho más, pero lo que digo también en los videos es que si la gente se sienta una hora hoy por hoy a mirar un video es un montón, Sí, ¿no? cierto. Pero mira, así como para ir terminando, una de las preguntas que estoy haciendo en estas últimas charlas, ¿por qué seguir haciendo matemática? ¿Por qué seguir haciendo matemáticas? Bueno, es una buena pregunta y me encantaría tener yo creo que tenemos que generar, de nuevo, probablemente hay distintas preguntas, distintas respuestas para distintos matemáticos, pero sería bueno que armar un par de clases de equivalencia y poder Estaría bueno ir hacer una recopilación de las respuestas y claro, y responder fácil. Pero yo creo que hay por lo menos dos razones para seguir haciendo matemáticas. Una es que la matemática yo la entiendo como parte como del edificio intelectual del ser humano, tanto como la filosofía, como otras ciencias, como el arte, y merece ser en sí, o sea, es parte integral de eso, digamos, un poco como de lo que significa el ser humano. Entonces, yo creo que para la gente que no es matemática es muy difícil entender que queden cosas por hacer en matemáticas, por supuesto, pero queda mucho por hacer, porque es como una especie de espacio infinito, digamos, y no sabemos qué es lo que vamos a encontrar, entonces vale la pena seguirlo explorando. Entonces, por un lado, para mí es casi como preguntar por qué vale la pena seguir haciendo arte. Bueno, porque es parte de lo que hacemos como humanos, digamos. Hay diferencias, por supuesto, el arte quizás es más fácil de ser apreciado por más gente, pero eso no quita el punto, digamos. Pero lo otro es que las matemáticas entregan el lenguaje para mucho de lo que se hace en el mundo, digamos, en un montón de tecnología, ciencia. Yo sé que todo esto es cliché, pero es cierto. Y entonces necesitas tanto gente que piense en este código matemático, como estaba diciendo antes, y que sea capaz de aproximarse a problemas de esa manera. Y eso no va a existir si no seguimos haciendo matemáticas. ¿Sí? O sea, los que pueden aproximarse a problemas de esa manera son matemáticos, y los matemáticos hacen matemática. Entonces no puedes dejar de hacer matemática, pero esperar que esto siga funcionando. Pero además la matemática sigue proveyendo nuevas herramientas y nuevos lenguajes y nuevos idiomas en los cuales expresar cosas que vienen de otras ciencias. Supongo que ahora o sea, no sé si supongo, creo que ahora el ejemplo más patente es lo que tiene que ver con ciencia de datos e inteligencia artificial. Ese es como un nuevo desafío para las matemáticas, que se suma a otros desafíos, y que lo pongo como ejemplo nomás, donde realmente se necesitan desarrollos de teorías matemáticas y más que teorías, de nuevos lenguajes, nuevas estructuras, nuevas maneras de aproximarte a problemas para poder explicar ciertas cosas que en la práctica se usan y que nadie entiende. Y, y eso lo tienen que hacer los matemáticos, no hay nadie más que pueda hacerlo. Bueno, hay gente en ciencias de la computación, pero que esencialmente eh, uno lo puede meter dentro del mismo saco. Así que creo que o sea, son hartas las razones para hacerlo, digamos. El bien. desafío también es que eso
sea claro como hacia afuera, digamos, hacia la gente que no hace matemática, y eso sea evidente cuál es su importancia, digamos, que no es cosa de saber sumar y restar y calcular las cosas básicas de cálculo, sino que el edificio es mucho más grande. ¿No? Sí, bien, bien. Bueno, Daniel, gracias por la charla. Tenía anotadas muchas más cosas que hablamos, pero bueno, en todo caso quedarán para una segunda entrega. Feliz Eh, sí, para sí, el bueno, te agradezco principalmente, te felicito nuevamente por el Gracias. reconocimiento del Mathematical Council of the Americas hacia tu actividad. Creo que es un gran impulso además para la matemática latinoamericana, ¿no? Fuiste el único latinoamericano ganador de un premio en esta edición, así que eso creo que es un estímulo para la matemática que se hace en Latinoamérica. Eh, Así que bueno, que sirva de impulso para seguir adelante, ¿sí? Que quizás quien te dice en otra charla ya pueden dar cuenta de estas nuevas teorías que hacen falta para avanzar. Fuiste, permitime decir esto que no es menor, fuiste el primero que ilustra su charla con un gráfico, así que hasta ahora siempre eran frases, una fórmula matemática, bueno, es muy... sos el primero, el que inaugura esto, así que la originalidad. No, pero además que el café tiene que jugar un rol sí, bueno, o el mate, pero en este caso el café, Claro, digamos, claro. Exacto, es un exacto. elemento más. Sí, Exacto, con todo lo de simbólico que tiene el café, además, en la actividad matemática. exacto. En la actividad artística, ¿no? Porque el café, entre escritores, filósofos, debatiendo en un Sí, ámbito. Así que sí, bueno, te mando un abrazo, Daniel, gracias por la charla y estamos en contacto. Muchas gracias. claro. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta la siguiente.